don't stand so close to me, no te pares tan cerca de mí. A ver, Venezuela atraviesa otro de esos momentos cruciales, como algunos anteriores con sus particularidades, pero coyuntura igual. Es un momento que parece marcado por la búsqueda de estabilidad económica, parece ser la prioridad, se ha dicho taxativamente, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y luego, aunque no menos importante, la reactivación de un diálogo político entre diversos sectores, con miras a elecciones, sea cuando sea que ello ocurra, porque debe haber elecciones en algún momento. Bueno, para hablar de este momento tan particular, hemos querido convocar a Guillermo Tell Aveledo, es politólogo, es profesor de la Universidad Metropolitana. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerle. Bienvenido. Vaya qué momento ¿no? Le preguntaría en qué está cada uno de los actores destacados, si pudiéramos ir uno por uno. ¿En qué está el gobierno en su discurso hacia adentro y hacia afuera? ¿En qué está la o las oposiciones? ¿En qué están empresarios, comerciantes, industriales? ¿Y en qué está el ciudadano? ¿Podemos armar ese mapa? Bueno, es muy bueno hacerlo desde la perspectiva de ese mapa porque implica ver los incentivos y los intereses de cada actor. Si asumimos que hay unos actores que desean el cambio, pero que todavía no encuentran hacia dónde ha de ir ese cambio, pues es difícil hacer un juicio completo, porque pareciera que en ocasiones el cambio desde los reformistas, desde el poder, es un cambio que como bien dijiste, está apuntando con un énfasis en lo económico. Ese énfasis en la apertura económica, que bueno, no es nuevo, es parte de incluso es parte de la bandera de quienes están teniendo dominio en este momento. Somos los que hemos sido eficientes, somos los que hemos sido técnicos, los que hemos dado este vuelco, y hemos sido los protagonistas de esas reformas en los últimos 5 o 6 años. Entonces, somos los confiables en ese sentido. Y eso es más continuidad que cambio. Es más continuidad que cambio. ¿Eso quiere decir que no es una mejoría? No, es una mejoría notable, pero es más continuidad que cambio. Más bien quisieran mantener la idea de que el bote no va a zozobrar, o mejor dicho, que cualquier otra cosa, cualquier otro factor haría zozobrar el bote. Claro, ¿no? Claro. Y por eso postergan otras conversaciones. Postergan otras conversaciones al menos en lo ostensible y en lo público. Uh-huh. No sabemos, porque la dinámica puede ser secreta y discreta, cómo están tanto los intereses de otros sectores representados, como también las influencias que desde otros puntos se puedan tener allí. Pero lo que vemos hasta ahora es en ese sentido limitado. Es decir, si tú vemos estos procesos, si lo apuntásemos hacia el cambio político, hacia un cambio de un estado político previo a otro, ¿cómo se dan los cambios? Los cambios se dan, bueno, dicho desde una perspectiva pacífica, cuando el propio sistema se abre, empieza a abrir puertas. Uh-huh. ¿Qué señales ha habido de apertura en ese sentido? A ver. La ley de amnistía es una señal de apertura, pero una señal de apertura muy contenida. Muy contenida, y no me voy a referir a las críticas legislativas o las críticas doctrinales de la ley, sino contenida en el sentido que permite la libertad, que es una mejora notable para individuos, y no pocos individuos, estamos hablando de cientos de personas, crecientemente beneficiados, pero que le deja todavía al Estado un margen de discrecionalidad muy importante. Es decir, no es una puerta abierta por completo, pero que además no resuelve el problema de la organización y de las aperturas de estas organizaciones. Yo puedo ser un individuo libre, pero no tengo una organización tranquila a la que dirigirme, con la que movilizar lo que yo quiero movilizar. Entonces, eso me acota, eso me limita mi espacio. Eso es una limitación, pues, calculada. Y cuando digo calculada, me refiero justamente al énfasis anterior. El incentivo es mantener más continuidad que zozobrar. Y esto es una decisión. También una decisión que está condicionada porque hay sectores ortodoxos. Los reformistas tienen sectores ortodoxos atrás. Estos sectores ortodoxos pueden amenazar, o hasta qué punto pueden amenazar estos cambios. De repente, no, ya estos cambios van demasiado, vamos a ir a una reversión completa. Pero eso también funciona como señal. Si yo soy reformista o quiero plantearme como reformista, yo tengo también el espectro del ortodoxo para decir, hay otro peor. Sí. Hay alguien que tú no quisieras realmente que fuera algo distinto. Uh-huh. Estás arriesgando esta ventana. Pero ¿qué haría falta más? Haría falta, bueno, mayor distensión práctica, el cancelamiento del marco que habilita a decisiones, bueno, restrictivas. Pongamos,
sin hablar de los medios de comunicación, o hablar ¿sabes? Pensemos en las libertades públicas. Se pudo hacer una marcha en el centro de Caracas, se pudieron haber, y hubo una represión bastante pequeña en que otras ocasiones, hubo arrestos y demás. Sí. Pero esos hechos es que quizás habrían sido imposibles hace tan sencillamente unos meses. Claro. Unas semanas incluso. Sí. Son apenas una cosa muy incipiente. Puede tener esa protesta una incidencia en decisiones de política concreta, es decir, decisiones legislativas, decisiones administrativas. Ahí es lo que importa, porque si no, si yo puedo salir y expresarme, pero eso no tiene incidencia, claro, yo soy el loquito de la plaza. Claro. Y lo que hay que transformar es eso, porque ¿qué es un sistema abierto, que es un sistema plural, que es una democracia en última instancia? El que la sociedad pueda incidir en las decisiones administrativas, legislativas, judiciales del país. Y eso todavía... Hay cosas en esa dirección, pero son limitadas, De nuevo, por la estructura de incentivos. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición no tiene la capacidad de incidir en un momento. La que está dentro del sistema es muy pequeña, tiene un problema serio de representatividad que no se conversa como se debería. Pero que a la vez es quien está siendo reconocido por el poder. Bueno, ustedes son los que pueden incidir, pero claro, realmente no pueden incidir porque no pudieron aportar notablemente. Ejemplo, no se espera que la designación del fiscal. La designación del fiscal y de Defensoría del Pueblo. Que ese es otro dato de este cambio. Y la oposición que está fuera del sistema, no voluntariamente. Más allá de que tenga distancia frente al sistema y sus fundamentos y su estructura, está fuera también porque ha habido una restricción. Claro. Distancias físicas, ideológicas, legales. Sí, pero además una restricción material concreta. Claro. Yo no puedo ejercer las libertades constitucionales con la plenitud que yo interpreto que puedo, claro, que yo debería. Y esa distancia hace... En ese juicio a esas oposiciones, pues los que están adentro no tienen la representatividad, y los que tienen una representatividad mayor, a menos por lo que conocemos, no tienen una capacidad de incidencia, salvo por interpuesta persona, por incidencia, y esa es remota y no es de propia agencia. No es de propia agencia. Y eso deja limitación. ¿Cómo acercarlo? Lo deseable es que los reformistas desde el poder... ¿Qué es lo que ha pasado en los procesos de cambio de este estilo? Cambio aterrizado, cambio moderado, cambio prolongado, para no usar la palabra con T. Han abierto a esos sectores de fuera, no a los sectores de adentro. Los sectores de adentro ya están. Han abierto a esos sectores de fuera, y los sectores de fuera se han abierto a esa posibilidad. Si ese llamado toca tu puerta, ¿qué vas a responder? Esa es una y si yo estoy dispuesto a hacer ese llamado, ¿a quién voy a llamar? Ahí las dos grandes personas de esta ecuación, quienes tienen poder y quienes tienen representatividad, serían idealmente quienes deberían hacer su acercamiento. Claro. Idealmente. Es lo deseable. Estas oposiciones, yo me voy a referir en un instante de nuevo al gobierno, pero estas oposiciones tienen... Además de las características ya planteadas, tienen diferencias importantes. ¿Hay coincidencias en ellas? En estas oposiciones, la que está dentro y la que está fuera. Yo creo que las diferencias personales se convierten en última instancia también en asuntos de estilo y de expectativas, ¿no? Es decir, hasta que... Si yo me pongo a analizar lo que dicen y lo que aspiran, en realidad hay más coincidencias que diferencias. Pero las diferencias personales son tan grandes que no confían que el otro lo va a hacer. Y hay un tema de rivalidad personal que no es menor y que no es infundado. Hay la sensación de que mi carrera, mi trayectoria, mi incidencia en esto se ha afectado por la acción del otro. Claro. Y como eso se rompió y es una ruptura de quienes eran cercanos, es mucho más dramática de quienes estaban separados. Claro. Es como un divorcio. Claro. Y es como un fratricidio. Es mucho más duro entre viejos camaradas que entre personas que no se conocen. Porque si voy a poner un paralelismo histórico viejo.
La izquierda histórica había en Rómulo Betancourt alguien que había traicionado a la izquierda histórica porque se había pasado a la burguesía, que se pero veía en Caldera que pensaba cosas muy parecidas a Betancourt. Alguien, bueno, como él ya venía de la burguesía, ya venía de la clase media, qué sé yo. Bueno, él piensa así normal, entonces yo puedo hablar es con él, con Caldera, no con Betancourt. Aquí hay coherencia. Claro. Sí, Betancourt es un traidor, Caldera es, bueno, la rama pensante de ese sector horrible. Y eso hace que a veces se puedan trascender, hacer esos puentes. Eso es una ventaja estructural que tenemos, porque justamente los que están de un lado del otro, los que están en el medio, quizás no son los que cuentan en este momento. Irónicamente. Claro. Es Guillermo Tella Veleo quien nos acompaña. Cuando el gobierno habla, claro, habría que ver quién del gobierno toma la palabra. Puede ser Delcy Rodríguez, puede ser Jorge Rodríguez, puede ser Diosdado Cobello. Bueno, pongámoslo en términos de ortodoxos y no ortodoxos. Sí. ¿Qué dicen y a quién le hablan? Bueno, hablan a sí mismos porque han pasado eventos extraordinarios en el sentido que fuera el ordinario. Y tú todavía tienes un problema de cómo explicar qué pasó sin herirte y sin hacerse sobrar el barco. Porque tienes unos pesos allí. Eso es un tema serio. Tú tienes todo gobierno quiere estabilidad. Eso no es un pecado quererlo. El asunto es que si la sociedad quiere ese gobierno o no, pero ese es otro tema. Claro. Todo gobierno quiere estabilidad y tiene que manejarse en esa idea. La relación entre el gobierno y su partido oficial es de una distancia entre los hechos y la narrativa histórica de ese partido. La narrativa histórica de ese partido corresponde a un criterio sobre la historia de Venezuela, sobre la historia del país, que es retado por los hechos recientes, retado por completo. Retado en las expectativas de poder, retado en las expectativas de justicia, retado incluso en las expectativas de redistribución. Y una cosa es que tú lo hagas tú mismo por decisión autónoma, por maniobra, digamos, la apertura económica de los últimos años, o que lo hagas, como declaró hace unas semanas el diputado Ameliach, bajo coacción o bajo la sensación de presión. No quiero usar las palabras del diputado Ameliach porque además no quiero descaracterizarlo. Pero a mí eso me pareció muy revelador. Estas reformas son para un sector importante del sector que está en el poder un hecho que produce un fuerte sacudimiento y potencialmente resentimiento. Y digo resentimiento en la idea de que es algo que no deja de sentirse. El recordatorio, es difícil borrar el hecho. Y como es un hecho que reta fundamentalmente las premisas con las que tú has creído durante décadas, se dificulta articularlo. El mensaje que tienen es un mensaje de normalidad. Pero ahí hay no quiero decir que hay perturbaciones que hagan zozobrar esto. Lo que hay es una introspección muy fuerte, o debe haber seguramente una introspección muy fuerte hacia qué hacer, porque no son de una sola voz. Y sin embargo han sido bastante cuidadosos en eso. Y momento como de recalcular, de establecer alianzas, de verificar lealtades. Yo no sé si un ejemplo puede ser la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de la Defensa, pero su reciente nombramiento como ministro de Agricultura Productiva y Tierra. No es el momento de hacer chistes sobre los cambures, pero aquí estamos viendo la reparación. Tú tienes a alguien que tiene una posición importante del gobierno. O sea, ministro de la Defensa no es lo mismo que ser ministro de Agricultura. La agricultura es muy importante, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y por tanto tiempo. No, definitivamente. Además. Pero no es lo mismo ser ministro de Agricultura en el país que ser ministro de la Defensa. Es como el cambio de posición del ex fiscal general, Tarek Saab. Es una democión, sin que sea una salida deshonrosa. Sí. Pero es una democión. Ya tú no estás cumpliendo la función o estorbas a este momento histórico. Respetamos tu trayectoria, digamos, y es quizás mejor, más seguro, más tranquilo que estar, digamos, en un consulado donde, quién sabe qué puede pasarte, digamos, penden sobre otro tipo de amenazas. Entonces, es algo muy considerado y es parte de ese cuidado y esa estabilidad que puede tener quienes lideran el proceso, ¿no?
Es Guillermo Tella-Veleo, nuestro invitado politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Hemos visto al gobierno, hemos visto a la o las oposiciones. Uno siente que empresarios, comerciantes, industriales, ciudadanos en general están sobreviviendo, están tratando de llevar su vida lo mejor que pueden, independientemente de las condiciones que el país le ofrece. Decías, Guillermo, hay unos que desean el cambio. Uh-huh. Lo que me lleva a pensar es, podemos inferir, y creo que está claro, que hay algunos a los que conviene el status quo. Y me parece que están en el gobierno, me parece que están en la oposición y entre los ciudadanos y también entre los sectores económicos. Bueno, a todos nos conviene una relativa estabilidad en la sentido que queremos que aterrice esto y que no se revierta a otra cosa. Eso nos conviene a todos. No me refiero a estabilidad, me refiero a... Sí. El status quo es más que estabilidad, es porque tú puedes estabilizar hacia adelante o puedes quedarte en rango como estás, que es a lo que apuntas, ¿no? Eso. Entonces que nada cambie. Ciertamente hay sectores que están así porque el reparto, pero ya hay un elemento perturbador muy fuerte de fuera. Y que las reacciones, por eso el menú de opciones de esta administración es limitado en ese sentido. Los socios que tienen el mundo económico, los socios no, las alianzas y conexiones que tiene el mundo económico emergente, uh-huh, que ha surgido en el curso de estos años, y el mundo económico que ha resistido, y que, bueno, tiene comprensión e incluso apoya algunas de las medidas, porque son medidas que han pedido durante décadas, uh-huh, de regulación de precios, sí, de regulación de mercados, de regulación del mercado laboral, es muy importante para el sector económico. Todas esas son cosas que dicen, bueno, aquí está cierta sensatez, pero eso tiene un techo que es externo, las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, lo que fuese, pero también un techo de la dinámica interna. ¿Cuánta plata hay en el país? Si tú quieres que eso circule y tú ves los datos no son alentadores en ese sentido por las fuerzas tal como existen. Entonces hacen falta más inversiones y esa es la intención. El mensaje de la doctora Rodríguez hace unos días hablando de eso, trayendo eso y diciendo, mira, hay cosas que quisiera reformar, pero que no puedo reformar ahorita. Uh-huh. Es, en términos de guión y narrativa, correcto. Pero muestra también las limitaciones de este esquema. Estos sectores pueden sostenerse así por un tiempo. Sí, claro, porque tienen una ventaja frente al resto de la sociedad, pero no es estructuralmente sensato para el largo aliento, incluso para el mediano aliento. Aquí nuestra industria, nuestro comercio se va a ver sobrepasado por factores externos al cabo de poco tiempo. Si sea la apertura financiera y estos sectores no están preparados a otro tipo de apertura, uh-huh, político-social, pues van a verse sobrepasados por actores económicos externos o actores económicos nuevos. Y eso va a pasar, es una naturaleza. Así que por su propia continuidad podría ser sensato pensar en aterrizar el cambio y dar señales de cambio más estables. Guillermo, me queda una pregunta, pero también tengo que ir a la pausa. ¿Me acompañas en la pausa? Y al regreso, una última pregunta con Guillermo Tella-Veleo y también 7 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Por unos minutos más nos acompaña Guillermo Tella-Veleo, politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Guillermo, estos que has descrito también hablando de estos 4 bloques de actores, pregunto, ¿es una crisis más o es un proceso irreversible? Hay cosas que no van a volver. Y una de ellas es la sensación de inamovilidad del sistema. Eso está muy sacudido en sus cimientos. Y no lo digo para decirlo revolucionariamente, sino uh-huh, porque las convicciones que abrigaba el sistema sobre sí mismo han sido retadas por los hechos. Y yo creo que eso no es muy difícil, salvo que haya algún tipo de cambio externo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con las cosas que pasan en el mundo de repente pasa. Sí. Entonces no es una crisis más, pero sí es una crisis, en el sentido que es un cambio. Y es un cambio potencialmente estructural, o estamos a las puertas de un cambio estructural en el país. Y lo otro, me voy a referir, ya con esto sí para cerrar, recientemente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, concedió una entrevista al País de España. Uh-huh. Y le voy a citar. Dijo, nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo de volver a repetir ese problema o ese error. Se refiere, no sé, y quizás se entrará en el terreno de la especulación, y no sé si quieres hacerlo, pero se referirá a errores de gobierno, de gestión, quiero decir,
a decisiones económicas equivocadas de los últimos años, errores políticos para la continuidad del proceso? No sé cómo lo interpreta. ¿O prefieres no interpretarlo? Esos son procesos internos, sí. y uno y a veces cuando uno lo dice, y siendo experto en psiquiatría, lo saben en terapia, cuando uno enfrenta a las personas con los errores de afuera, hay reactancia y se produce una autodefensa. La literatura, la crítica política venezolana, la crítica politológica y económica venezolana tiene una lista de evaluaciones sobre la gestión de este último cuarto de siglo que es muy comprensiva en aspectos de gestión, aspectos estructurales, aspectos nacionales. Pero también admitamos algunas cosas necesarias de este sistema. Este sistema planteó en sus orígenes y creció y surgió de una demanda de mayor representatividad de la sociedad y de mayor apertura y democracia de la sociedad. Esa demanda tiene sentido todavía hoy. Yo creo que sí. Así que quizás veamos esto como un retorno a algún tipo de origen y una oportunidad para una reivindicación en ese sentido. Guillermo, agradecido. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Guillermo Tella Veledo es politólogo.